Hola a todos, un abrazo muy especial, buenas noches, felices Pascuas, todos los saludos súper especiales para este momento que yo creo que es singular para todos y después de una semana de reflexión, de calma, de paz, de entrega, de conectarnos con nosotros mismos, pues tenemos la oportunidad de volvernos a encontrar y yo creo que en verdad hemos logrado hacer cosas muy interesantes y muy especiales que yo creo que bien vale la pena que compartamos a través de estas redes y hoy por supuesto con un tema que yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho ese tipo de preguntas, así que el tema hoy, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Es una cosa tremendamente frecuente que nos estemos preguntando. Un saludo pues para todos los que se están uniendo en este momento, Adriana Toro, Rosa Sánchez, tu nefrólogo, qué bueno, Maru Makeup, Adriana, Laura Naranjo, Cardona, David Herrera, un saludo, Di Franco, un saludo también muy especial para ti, de Yanira, Marta Tru, Miriam Susana. Bueno, saludos muy especiales a todos ustedes. Ojalá le empiecen a compartir el contacto de esta charla que está aquí arribita, para que la gente en verdad pueda conectarse con estas cosas y podamos seguir compartiendo momentos especiales. Entonces, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Yo creo que vamos a tener que contarnos muchísimas historias para poder entender en realidad por qué nos ocurre lo que nos ocurre. Y es una buena manera de saber en este momento cómo afrontar ese tipo de cosas y por qué en verdad nos están ocurriendo y por qué esto nos está queriendo mostrar una cantidad de situaciones especiales en la vida. Lo primero es que la vida está llena de oportunidades, está repleta de oportunidades, pero esas oportunidades siempre están esperando que nosotros vayamos a su encuentro y no nos quedemos esperando a que las oportunidades lleguen a nosotros. Esto es muy importante. Si no salimos a buscar esas oportunidades, seguramente nos vamos a quedar en el camino y alguien más las va a aprovechar. Yo hoy les voy a contar muchas historias, hoy estoy como más chismoso que lo normal. Entonces vamos a contar historias. Alguna vez, y creo que ya conté por aquí alguna vez esa historia, un chico que salía de publicidad siempre se soñó con trabajar en una empresa específica muy concreta para él y siempre su sueño fue: yo quiero trabajar en esa empresa. Entonces obviamente cuando egresó llevó la hoja de vida. Y cuando llegó la hoja de vida, ocurrió lo que frecuentemente ocurre. Muchas gracias, te agradecemos mucho, no tenemos vacantes en este momento, pero pues vamos a tenerte en cuenta si próximamente hay alguna posibilidad. Él sale y 15 días después veía que no había una llamada, nada por el estilo, y dijo: no, yo quiero trabajar con ellos y como sea tengo que volver. Vuelve y le dicen: sí, hombre, lo que pasa es que todavía no ha habido oportunidad de hacerlo. Y el hombre se da cuenta en ese momento que los dos jefes, quienes tomaban decisiones realmente, estaban dándose cuenta de que él se da cuenta que ellos jugaban tenis de mesa todos los días al mediodía en una mesita que tenía una sala especial, y un día se le ocurre hacer esto, se va a verlos jugar tenis de mesa pero por la ventana y lleva una pelotica de ping pong de tenis de mesa con un letrerito que decía: hola, soy tal y quiero trabajar con ustedes. Y cuando estaban en la mitad del partido, sin que ellos se dieran cuenta del encuentro, él tira la pelotica por la ventana y cae justamente en la mesa. Entonces ellos se extrañan: ¿y esta bola qué? ¿De dónde salió? Y de pronto uno de ellos lee el mensaje, se muere de la risa, alcanza a mirar a la ventana y le dice: ven para acá, conversemos y no sé qué. Y entonces eso fue justamente lo que impactó a este par de personajes que terminan contratando a este hombre que aún hoy sigue trabajando en esa empresa. Miren cómo estas cosas nos están diciendo: las oportunidades están ahí, pero depende también de tu creatividad lo que ocurra. Entonces no esperes a que no te busque, a que te busquen, no esperes a que alguien salga al encuentro tuyo. Date cuenta que en verdad esto está allí esperando por ti y por eso es tan importante empezar a pensar de esa manera. Segunda cosa importante:
A veces nos pasa lo que nos pasa porque no ponemos atención y normalmente el ser humano siempre está reclamando atención, siempre está reclamando atención. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, ustedes imagínense una conversación de aquellas. Oí Testola, ¿y vos cómo vas? Y empiezan a mirar para el otro lado, ¿no? Y la otra empieza... yo, bien, lo más de viento, Maruja, digo, y vos te llamas Maruja, ¿cierto? Y vos, ¿cómo estás? Y nunca una mirada directa que haga que el otro en verdad sienta que ahí nos estamos encontrando. Nunca, nunca perdamos el contacto con el otro a través de una mirada. Una mirada está contando muchísimas expresiones, una mirada está diciendo muchísimas cosas y esa mirada está diciéndole al otro, oye, me interesas, enfoco y pongo mi atención en ti, pongo todos mis sentidos en ti porque me interesa saber cómo estás. Así que una de las cosas por las que nos pasa lo que nos pasa es no poner atención y no brindarle atención a la gente que tiene que estar allí pendiente y que realmente está reclamando tu presencia. Otra cosa importante, ¿por qué hacemos las cosas en nuestro día a día? Y frecuentemente vamos a encontrarnos que eso se debe a que tenemos un núcleo en el cerebro que se llama el núcleo accumbens. Ese núcleo accumbens siempre está esperando que haya una recompensa especial a las acciones que estamos haciendo en un momento determinado. Entonces, más que por cualquier cosa como un salario o por un reconocimiento material, hagamos las cosas por convicción. Cuando las cosas se hacen por convicción, en verdad empiezan a surgir muchísimas más oportunidades. Alguna vez, que me estaba acordando ahorita que estaba imitando a Tola y Maruja, alguna vez en la facultad, bueno, el grupo nuestro era muy especial, porque cuando era estudiar, pero cuando estábamos en las fiestas éramos los más mamagallistas de la Facultad de Medicina de Bolivariano. Y lo cierto es que alguna vez en fiestas yo tenía fama de imitador y entonces hicimos una carrera en costalados. Y yo me puse a narrar la carrera en costalados como de una manera espontánea. Y dije, señores, allá se viene, qué cosa extraordinaria, la gente se vuelcan a las calles, qué espectáculo multicolor, qué cosa extraordinaria, amigos. Y yo seguí mamando gallo, como decimos nosotros, pero no me di cuenta que al lado mío había un señor que de pronto cuando terminé yo de molestar y de narrar la supuesta carrera en costalados, el hombre se acerca y me dice, joven, ¿usted se iría con nosotros para el Tour de Francia? Y yo, pues claro, feliz de la vida, sin problema, claro que sí, nos vamos. Convencido de que también me estaban mamando gallo, pero de pronto saca una tarjeta de presentación y decía el nombre de él, representante en Colombia para Caracol Radio y no sé qué. Yo me quedo mirando esto y pues era una tentación muy grande. A mí los medios me llamaban la atención, pero yo estaba en 10º semestre de medicina y entonces me fui a conversar con el decano a decirle, mire lo que me acaba de ocurrir y bueno, yo no estaba buscando esta oportunidad, pero ¿será posible que yo vaya, saque una licencia y me permitan luego desatrasarme y ponerme al día? Por supuesto. Él me contesta, señor Posada, doctor Posada, ¿es la medicina o es la locución? Por supuesto, aquí estoy de médico, pero eso fue muy especial porque simplemente lo que estoy queriendo conectar con esta anécdota tan especial es que a veces realmente cuando hacemos las cosas por convicción, alguien nos está observando, alguien que necesita de tu presencia, de tus dones, de tus talentos, posiblemente se vaya a acercar a ti y a lo mejor terminan siendo vínculos muy especiales que en verdad empiezan a abrir muchísimas puertas. Hoy en día, muchas veces nos pasa lo que nos pasa porque no oprimimos un clic adecuado. Casi que todo lo que tenemos hoy en día está a nuestra disposición, está a un clic de nosotros y por eso es tan importante que en verdad empecemos a pensar que todo lo que nosotros tenemos como oportunidades lo podemos tomar muy fácilmente. Por ejemplo, hoy les quiero
contar y compartir de una oportunidad muy especial para todos los que están siguiéndonos aquí, los que luego vean esto. Por eso compartan esto con mucha gente y pónganle a la flechita, invitar a otros, porque en verdad yo creo que vale la pena. El jueves 20 de abril vamos a realizar un evento con la gente de Soul que se va a llamar, a las 7 de la noche, entre otras cosas, se va a llamar Recupera tu energía, conecta con tu poder. Recupera tu energía, conecta con tu poder. Quienes de pronto han visto las historias ahí en el Instagram se dan cuenta que hoy precisamente publicamos esto. Esto es un evento virtual, completamente gratuito. Lo único que tienen que hacer es ese clic para conectarse con las oportunidades. Denle clic en las historias, ahí los lleva a un punto de inscripción y listo, quedan inscritos ya automáticamente para ese evento tan especial que vamos a hacer de manera virtual, que yo sé que les va a agradar porque vamos a hablar de eso, de cómo en verdad, qué bueno Maleja que ya te inscribiste, y de esa manera también es importante que ustedes se conecten. Aquí me estaban recordando un ejemplo también maravilloso. Yo hice radio alguna vez, teníamos un programa radial, pero yo empecé mis primeros pinitos con Juan Carlos Posada. Alguna vez ustedes lo vieron por aquí en un live que hicimos juntos que se llamó La enfermedad como camino. Y yo recuerdo que allá hacíamos como una especie de tertulia en la que compartíamos muchos temas y simplemente mamábamos gallo otro ratico y nos divertíamos mientras regalábamos conocimientos. Estábamos con la niña Patti, como la conocíamos, Juan Carlos Posada y yo siempre recuerdo que él empezaba el programa diciendo desde la emisora del cielo, y entonces con esa voz que él tenía, es así de locutor, entonces inmediatamente se abría como esa cortina, ese telón para empezar ese programa radial, y en verdad empezaban a hacer cosas especiales y surgieron muchísimas cosas especiales, porque en verdad lo que necesitamos hacer es simplemente generar vínculos, generar ese tipo de redes que nos permitan seguir avanzando. Otra cosa importante para que entendamos por qué nos pasa lo que nos pasa es la escala de valores. Por ningún motivo renunciemos a nuestras escalas de valores, a eso que nos inculcaron tantísimo tiempo. Miren, yo sé que muchos de los que están aquí, a mí fue que me contaron, no escucharon hablar nunca posiblemente de la famosa urbanidad de Carreño. Bueno, Carreño fue alguien que sacó como unas especies de normas claras, donde había cosas de elemental cortesía que se hacían. Por ejemplo, si uno iba en un bus, a mí me tocó montar muchísimo tiempo en muchos buses para ir a la facultad y todo eso, pero la norma era, por favor, cédele el puesto a una mujer en embarazo o a un anciano o a alguien que tenga algún impedimento físico, y lo hacíamos de manera natural. Y recuerdo esto, que alguna vez estando en España dictando un seminario, alguien al final, una mujer, se ofrece a llevarme al hotel. No piensen mal ustedes, por Dios, que es que ya sé dónde están esas mentes perversas. Y me dice, oye, si quieres yo te puedo acercar a tu hotel, que no hay problema, yo estaré por esos lados y entonces te puedo llevar, ¿sí? Entonces yo me adelanté, ella quitó la alarma con el switch y yo abrí la puerta del coche, y entonces ella me dice, oye, ¿qué haces? Pero me mira así como sorprendida, pero además como medio irritable y mal geniada. Y yo, ¿qué hago de qué? Yo no entendía ni siquiera qué me estaba preguntando, porque para mí eso era tan natural que entonces realmente lo único que yo hice fue, cuéntame de qué me estás hablando. Y me dice, ¿que por qué me abres el coche? ¿Por qué me abres la puerta del coche? Si yo soy capaz de abrirla sola, ¿eh? Entonces yo miro esa reacción y digo, oye, es que para mí es una cosa perfectamente natural y me siento muy complacido de exaltar tu femenino abriéndote la puerta del coche, ¿eh? Entonces ella se sube, qué interesante, no sé qué, bueno, y empieza la cosa. Y como a los 2 meses yo volví a dictar otro seminario y vuelvo y se ofrece, oye, si quieres yo también puedo arrimarte de nuevo a tu hotel, no es problema. Y cuando ya íbamos caminando me dice, oye, ¿y qué? ¿No vas a abrirme la puerta del coche? Eso fue muy especial, porque de esa manera empezamos realmente a conectar con mucha gente, y lo que hicimos fue simplemente entender o hacerle entender a estos españoles que eran difíciles porque tenían un poquito fuerte ese temperamento y digamos que no tienen esa costumbre del calorcito humano que entregamos nosotros aquí los colombianos y muy especialmente los paisas, y empezaron a hacer eso. Créanme, en esa segunda ida
alguien llevó una guitarra y nos sentamos a cantar él y yo al lado de la chimenea del hotel donde estábamos, y resulta que en menos de 10 minutos estaban todos allí sentados, y de pronto alguien se para, y estoy hablando de más de 60 personas, alguien se para y dice: oye, es que nunca habíamos visto esto, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando? Llevamos no sé cuántos seminarios y ni siquiera conocíamos el nombre del otro, y ahora resulta que estamos acá todos cantando juntos. Claro, el fuego, la hoguera es una manera de volver a conectarnos con ese calorcito humano que todos necesitamos. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque a veces perdemos el sentido de lo que hacemos, y por eso siempre debe haber un propósito muy claro en lo que estamos haciendo. Miles de historias hay de pacientes que están en estado ya realmente deplorable, y que digamos que desde el punto de vista médico son pacientes que ya, por los que francamente no hay nada que hacer desde el punto de vista médico, y los han desahuciado. Pero muchos de esos pacientes tenían una promesa, un propósito frente a un hijo, una hija, un sobrino, un nieto, alguien que les pidió: por favor, espérame que necesito conversar contigo y volver a verte, y resulta que esa persona no puede volver hasta antes de 1, 2 o 3 meses, y resulta que ese que se tenía que morir en los días siguientes espera todo el tiempo necesario hasta que por fin llegue ese familiar, y finalmente logran despedirse y abandona su cuerpo. Pero miren lo que implica siempre tener un propósito de vida, una promesa hecha para ti mismo y a lo mejor para los demás y para tu entorno. Eso va cambiando por completo y nos permite recuperar el sentido. ¿Por qué más nos pasa lo que nos pasa? Porque la vida hoy es completamente rápida y cambiante, muy volátil, y eso hace que muchas veces, en ese afán de desarrollar muchísimas actividades, de ser los famosos multitask, nos olvidamos de conectarnos con lo que en verdad, en esencia, somos, y entonces dejamos de realmente desarrollar nuestros mejores dones y talentos frente a una acción determinada, pero con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque también estamos llenos de incertidumbres. Digamos que muchas cosas podrían haber sido muy predecibles anteriormente, y hoy sabemos que son muy importantes esas incertidumbres, porque simplemente nos están diciendo que tenemos que crear muchísimas opciones para llegar a un mismo punto. Aquí Laura Maya nos está diciendo: tener un propósito me salvó en mi accidente. Imagínense lo importante que es esto, qué bonito esto, y realmente esa sí que es una historia bien hermosa. ¿Por qué también nos pasa lo que nos pasa? Porque nos dedicamos a complejificar muchas cosas que eran aterradoramente simples. Alguien dijo: en lo sencillo y en el silencio habita Dios. Realmente se trata de volver a eso tan elemental, tan sencillo, que nos permita entender la vida con alegría, con entusiasmo, sin poner muchas trabas o muchos obstáculos, sino siendo al contrario facilitadores, servidores, los que quitamos la piedra del camino, como dice el bello poema de Gabriela Mistral, El placer de servir. Entonces, de esa manera, nosotros empezamos a darnos cuenta de que cada cosa que nos ocurre tiene un propósito específico, de que a pesar de las heridas, siempre en nuestras historias siempre hay alguna herida importante, algunas físicas, otras emocionales, otras incluso mentales. Se me viene a la cabeza en este momento un caso tremendamente dramático de un paciente que fue alguna vez a la consulta. Era un señor de unos tal vez 75 años para ese entonces, y este hombre me dice: mira, yo tuve un suceso muy complejo, porque yo le pregunté por qué tenía que ocurrir en un momento determinado algún suceso especial en su vida, y él de pronto se destapa o baja las medias que utilizaba, y yo 2 cicatrices grandísimas en los tobillos. Le digo: ¿qué te pasó? Me dice: es el suceso más triste de mi vida, pero también el suceso que me ayudó a ser resiliente y a salir de las dificultades. Resulta que este señor había encontrado a alguien que necesitaba ser adoptado, es decir, este muchacho que él adoptó desde tal vez los 8 o 9 años, creció con ellas, con esa familia, con él y su esposa, le dieron su educación, le dieron la formación, le dieron todas estas cosas maravillosas, le dieron una formación universitaria, pero un día a este señor lo secuestran, y eso fue tremendamente dramático, porque pues toda la familia estaba muy angustiada.
y de pronto 2 o 3 meses después de haber estado, como les digo, con cadenas en sus tobillos y amarrado durante todo ese tiempo, lo libera el Gaula de la policía y resulta que mataron a los 3 secuestradores que estaban ahí con él, que siempre estaban encapuchados. Cuando a uno de ellos le quitan la máscara, resultó ser ese hijo adoptado. Y él decía, eso fue lo más duro que me haya ocurrido a mí en la vida y tuve que aferrarme a un propósito para poder seguir adelante, a volver a entender que realmente a pesar de esas heridas yo tenía más propósitos y uno de esos propósitos era mi esposa, por quien tenía que también yo seguir avanzando y mostrar la fortaleza. Entonces fíjense cómo este tipo de sucesos, a pesar de los dramas, a pesar de las heridas, nos pueden conectar con lo más sublime que habita en nosotros, con la fuerza interior suficiente como para poder avanzar realmente sin titubeos y sin restarle, digamos, esa fortaleza que nosotros deberíamos tener. Hay una cosa que Boris Cyrulnik, denominó la resiliencia. Claro, con Caro, ¿qué me estás diciendo? Yo también, que la próxima el Doc cocine mientras nos habla. Pues hasta lo voy a tener en cuenta. Eso no está bien. Qué maravilla. Ah, bueno, es que veo porque y almuerzo contigo son los mejores. Lili, y almuerzo contigo, qué maravilla, qué bueno. No, qué rico estas cosas y qué rico que nos interrumpamos porque esto se tiene que convertir casi que en una conversación. Entonces les decía que Boris Cyrulnik instauró un concepto que él llamó la resiliencia, que básicamente dice que uno puede sobreponerse a las dificultades, a los traumas, pero sin dejar secuelas. En realidad, ese fenómeno de la resiliencia es un fenómeno que se describe en física de algunos materiales que vuelven a su estado natural después de estar bajo presión. Pues resulta que en verdad nosotros tenemos mucho de resilientes y estamos haciendo cosas muy importantes, pero simplemente porque esa resiliencia va acompañada de una compañía personal, de una compañía familiar, de una compañía social. Es decir, de que hay una red que nos tiene a nosotros y así como mientras ustedes están comiendo ahí bien delicioso, yo les voy contando historias, pues de esa manera vamos hablando de resiliencia y nos vamos dando cuenta de que existen muchos golpes que ha habido en la vida y que por supuesto nos llevan a veces a tambalear. Speransky con Cyrulnik decían que siempre existe un primer golpe que, digamos, sensibiliza con una información determinada. A ver, yo les pongo un ejemplo. Esta es una niña que vivió el abandono de su padre de una manera muy precoz, porque este señor tenía problemas complejos y un día, pero no cualquier día, el día del cumpleaños de su pequeña niña, para ese entonces ella tenía unos 6 años, él decide quitarse la vida, pero se quita la vida enfrente de la niña. Por Dios, estas cosas infortunadamente ocurren y son historias que hay que contar porque es realmente para entender la importancia que tienen esos puntos de apoyo. Entonces, ¿qué ocurrió? Se quitó la vida su padre el día de su cumpleaños y ella empezó a sentirse muy culpable porque asimiló o digamos que agregó esa fecha tan especial de ella con esta escena tan dantesca y dijo, es que mi papá se suicidó porque yo estaba cumpliendo años. Obviamente una niña de 6 años no entiende más cosas y no va mucho más allá. Resulta que tal vez a los 2 años su madre se casa de nuevo, pero como se casa de nuevo y eran 3 hermanas, esta persona con la que se casa decide que van a vivir ellos 2 juntos, pero que sus hijos no van a estar con ellos y esta mujer acepta eso. Yo no entiendo muy bien esas cosas, pero acepta eso y resulta que deja a la niña al cuidado de sus 2 hijas mayores, que ya eran personas de 20 y 25 años tal vez. Ella nació después de mucho tiempo. Y resulta que esas 2 niñas también tenían que empezar a desarrollar su propia vida y una de ellas pasa a una universidad. Esta niña vivía en Pasto, una de ellas pasa a una universidad en Bogotá y entonces decide irse para Bogotá. La otra se queda con la niña temporalmente, pero después esta niña empieza a darse cuenta de que por su culpa, entre comillas,
su familia se atomizó y por su culpa el padre se suicida, la mamá se casa con alguien más, sus hermanas la abandonan porque ya la segunda hermana también empezó a tener su noviecito y todo eso, pasaba mucho tiempo ella sola. Entonces, a raíz de eso que ella interpreta como un primer golpe el suicidio de su esposo, un segundo golpe la ida de su mamá y un tercero que parece pues que estos son historias como si fueran sacadas por allá de quién sabe qué, ese tercero fue el golpe de las hermanas que se van y eso por supuesto sensibiliza. Esos golpes van haciendo que el subconsciente, y en este caso como ella lo vivió desde su cuarto centro, el abandono en el tercero y el desamor en el cuarto, activa su timo y ella empieza a desarrollar una enfermedad autoinmune. Recuerden que el timo controla gran parte de las enfermedades autoinmunes y ella empieza a desarrollar lo que se llama un lupus eritematoso sistémico, supremamente complejo porque el lupus afecta muchísimos órganos en el cuerpo y realmente es una afección muy compleja y sobre todo que cuando empieza a tan temprana edad, realmente esto lleva a cosas que pueden ser catastróficas y esto caso cerrado y la Rosa de Guadalupe se quedaron en ruinas. Es verdad, es que es una historia que uno dice, esto no puede ser que ocurra, pero esas historias las escuchamos todos los días en consulta. Resulta que lo que decidimos cuando ella consulta ya luego conmigo acá en Medellín, ya tenía para ese entonces tal vez unos 17 años, pero cuando me cuenta toda esta historia, yo decía, no puede ser que haya tanto drama. Y entonces empezamos a hacer un manejo de todo esto, donde llevamos a la niña en un proceso de relajación hasta todo ese tiempo que vivió como niña, que con todos estos dramas, y empezamos a sanar capítulo por capítulo cada cosa. Hay técnicas que no es del caso aquí describir, pero es llevarla en el subconsciente a todo ese momento. Y ella empieza a darse cuenta de que en verdad no tenía por qué haber cargado esas culpas, de que en verdad también podía haber aprovechado su soledad y sus abandonos para mostrar su resiliencia y darse cuenta que ella podía sobresalir a pesar de sus dificultades. De hecho, a sus 17 años ya estaba viviendo sola aquí en Medellín e imagínense el esfuerzo tan tremendo que eso representó, pero también el orgullo que genera en ella el darse cuenta, soy capaz de sobresalir a pesar de semejantes cuentos que miren que ustedes mismos lo dicen, es que parecen historias de esas de caso cerrado, ¿no? ¿Cómo era? O la otra que decía, ¿qué tú piensas de no sé qué? Bueno, esas cosas, y realmente son historias reales. Otra cosa por la que nos pasa lo que nos pasa es que a veces no elaboramos nuestro destino. Y es muy importante. Alguna vez también en España, en medio de un seminario, me dijeron, oye, ¿por qué no te quedas esta semana y nos dictas un seminario al público y tú inventa el tema? ¿Tú de qué quieres hablarme? Yo les dije, vamos a hablar del destino. Y creemos un verbo que se va a llamar, o un gerundio mejor, que va a llamarse destinando. Destinando. Y esto sí que fue bien interesante porque, qué bueno Alexa que estés ahí conectada. Porque ese destinando lo creamos a través de un gerundio que indica una acción, es decir, que nos convirtamos también en responsables de nuestro destino, pero actuando, y ese destinando implica entonces que en verdad empecemos a darnos cuenta de que en nosotros hay muchas oportunidades por recuperar y que somos nosotros los que vamos escribiendo ese destino. En verdad ya nos vamos dando cuenta de que tenemos nosotros muchísimas cosas para trabajar. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque a veces nos rodeamos de un entorno que no es el adecuado. Como decía algún conferencista español, se me olvida en este momento el nombre de este hombre que es excelente, bueno, ahorita se los recuerdo. Él decía, la mala suerte se pega, que los amargados siempre salen a tomar café juntos, decía él, ¿no? Y entonces es cierto, muchas veces nos vamos contagiando de cosas negativas que en verdad, Emilio Duró se llama ese conferencista, se lo recomiendo mucho, es un tipo genial, habla a toda velocidad, pero es un tipo excelente y en verdad que los invito a que miren muchos de sus videos y sus cosas porque es una oportunidad de crecer mucho. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque no asumimos los retos y los aprendizajes, y muchas veces los niños van creando retos continuamente. Miren, hoy nada menos, hoy ya les digo, estoy botado en historias.
es que me encanta porque de esa manera nos vamos conectando con muchas cosas más. Hoy llegó un niño de apenas 4 añitos a la consulta, un niño que, yo, doctor, no, el doctor, no, yo no quiero doctor, ¿para qué doctor? Yo no quiero doctor. Y entonces la mamá se moría de la risa, el papá también, pero él estaba muy angustiadito en ese momento. Entonces yo le dije, te tengo un juego delicioso, delicioso. Esto va a ser una maravilla y vamos a jugar rico. Y resulta que cuando lo pasé a la camilla, que él estaba así como muy ansioso, le saco ese juego y se le iluminan los ojos, porque es un jueguito de armar que alguien por aquí que está en el live me regaló precisamente para prestarle a los niños en las consultas. Y resulta que muy especial, él empieza a armar y estaba feliz y entretenido durante toda la consulta. Esos jueguitos son fantásticos para mí, bueno, y también para el papá, que casi no se va porque estaba armando el jueguito con el niño, ¿no? Lo cierto es que nos volvimos los mejores amigos en apenas esos 45 minutos que estuvimos compartiendo, pero en esos 45 minutos él se dio cuenta de que no había amenazas, de que de pronto esa imagen que uno tiene del doctor es el de las inyecciones, el que puya, el que molesta, el que, sí, y nada, nos moríamos de la risa y él empieza a contarme historias. Yo traté de entenderle algunas, no las entendía muy claras, pero al final me cuenta que va para un cumpleaños de un tío y yo le digo, qué rico, y yo puedo ir, pero dejé esa conversación ahí y me dice, sí, tú puedes ir, claro que sí. Y entonces, ¿qué? Yo me voy a hacer la fórmula, les hablo a los papás, bueno, esto es lo que vamos a hacer con el niño, tal cosa. Cuando sale el niño y se queda en la puerta parado así, mirándome. ¿Y qué te pasa? Y yo, ¿por qué? ¿Qué me estás queriendo decir? Vamos para el cumpleaños, tú tienes que ir conmigo, tú dijiste que ibas a ir. Ustedes no se imaginan el lío en el que me metí porque yo le había dicho que yo iba a ir al cumpleaños y bueno, tuvimos que hacer algo muy especial que hiciéramos de esta manera una amistad en la que yo le dije, bueno, tenemos que encontrarnos de nuevo y te voy a guardar los juguetes para cuando vuelvas acá, ¿sí? Esto es bien importante y vale la pena que tengamos en cuenta estas cosas. Amor y pasión a todas las cosas hay que ponerle definitivamente. Eso cambia por completo las cosas y cambia por completo el desenvolvimiento. Yo a esto le digo, o en Sintergética le decimos el factor R y el factor H. El factor R es el factor relacional. Relacionémonos de corazón a corazón con el otro, con historias, con anécdotas, con cuentos y por supuesto compartamos generosamente lo que estamos viviendo. Y el factor H es el factor humano que a veces se nos olvida poner en nuestro día a día y por eso tenemos que generar vínculos de calidad. Por eso nos pasa lo que nos pasa, porque muchas veces no metemos ese factor humano y casi que nos metemos en el automático y allí nos perdemos muchísimas cosas fundamentales que tenemos que hacer verdaderamente. Alguien decía, creo que era Marian Rojas Estapé en uno de sus libros, cómo hacer para que nos pasen cosas buenas, creo que es así que se llama ese libro, y Marian Rojas decía, no hay segunda oportunidad de generar una buena primera impresión. Así que siempre, siempre, siempre pongámonos en ese plan concreto de ponernos en dejar una buena impresión. Esa buena impresión posiblemente vaya cargada de una sonrisa, de un abrazo, de un gesto amable. Te repito el nombre, Rocío, sí, Emilio Duró, un español, ¿sí? Ese es extraordinario. Entonces les decía, es muy importante dejar una buena impresión en ese primer contacto que nosotros tenemos. En Sintergética nosotros hablamos de 3 factores fundamentales en la relación con nuestros pacientes, es contacto, impresión y relación. El contacto es eso primero, el gesto, el saludo, el abrazo, el cómo estás, el darnos cuenta que en verdad hay un ser humano y no una enfermedad allí que está llegando en ese momento a nosotros. Segundo, impresión. ¿Qué impresión me causa? De hecho, nosotros anotamos al final de la historia clínica una cosa que se llama impresión diagnóstica, es decir, lo que nosotros tenemos como impresión que el paciente nos dejó y realmente ahí estamos nosotros jugándonos casi que la mitad de la consulta, sino más. Si nos formamos una buena impresión, entonces vamos a hacer un buen diagnóstico. Y contacto, impresión y relación es lo último, que es entender
que realmente a través de ese factor relacional establecemos unos contactos maravillosos que nos permiten a nosotros continuar en esta historia, que por supuesto no se limita a esos 45 minutos, sino que nos seguimos interesando y contando. Hoy nada menos escuchaba la historia de alguien que está un poquito ansiosa con su nuevo trabajo y entonces me decía, mira, me está pasando esto, y dije, pues es que eso les está pasando a todos los que han pasado por ahí, mira, te voy a poner en contacto con tal y tal persona que ya pasó por ahí, es un profesional que ya pasó por ahí, sé que te puede ayudar. Entonces es enterarnos mucho de qué hace el otro, y la puse en contacto con otro señor que ya había pasado por esa experiencia. Él le cuenta su propia experiencia. Ahorita, antes de empezar el live, me decía, Alejo, me siento mucho más tranquila, siquiera me pusiste en contacto con él, supe que no es mi drama único, supe que realmente muchos han pasado por ahí, y entonces empiezo a darme cuenta que realmente podemos en verdad avanzar. El título del libro de Marian Rojas uno de los libros de ella, porque tiene varios, es Cómo hacer que nos pasen cosas buenas. Creo que estoy en lo cierto, a lo mejor de pronto estoy variando alguna cosita ahí en el título, pero es ese más o menos, ¿sí? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque a veces nos olvidamos de intercambiar, de compartir. Eso. Gracias aquí, Mónica. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Eso es, perfecto. Ese es el título del libro, muchas gracias. Entonces les decía, intercambiar vivencias, tertuliar. Por eso voy a aceptar aquí la sugerencia de Caro algún día, y voy a hacer un asado mientras estoy haciendo esta tertulia, para que entonces gocemos y compartamos de otra manera y realmente podamos hacer cosas maravillosas. Demostrar interés por alguien, ojo con esto, y en ese demostrar interés por alguien es saber que les gusta, saber que les interesa. Me acuerdo perfectamente de un show maravilloso que hicieron alguna vez Tola y Maruja también, donde cuentan cómo los hijos les celebraban el Día de las Madres. Imagínate que el Otoniel me trajo dizque un juego de ollas. ¡Ave María! ¿Cómo será entonces? ¿Qué me está diciendo? Que para acabar de ajustarse vienen con todos esos muérganos para que yo les cocine, y entonces me traen el juego de ollas. Y la otra le contesta, pues siquiera vos, Tola, te dieron eso, Maruja, porque a mí lo que me dieron fue un par de medias y de colores distintos. Sí. Entonces, ojo, porque eso demuestra, cuando tú des un regalo, cuando des un souvenir, alguna cosa como estas, dalo con conocimiento, es decir, esto realmente sé que le gustaría a esa persona, haz el esfuerzo por irte a buscarlo un buen rato. A veces no nos atrevemos, sobre todo los hombres somos muy malos para poder contactar con esas, digamos, detalles del día especial que esta persona está viviendo, y muchas veces, por ejemplo, queremos comprar una ropa y decimos, bueno, pero es que sí será el gusto, o un perfume, y entonces esto es tan personal, y nosotros los hombres a veces nos enredamos demasiado. Pero entonces, para eso este mundo del internet nos enseñó a hacer una cosa muy especial, y es esto: levantar la mano. Cuando no sabemos, entonces hay que pedir asesoría a alguien que sea cercano. Ven, yo he pensado en esto, pero tú me podrías asesorar qué más le gusta, qué no le gusta, y realmente ahí empiezan cosas muy especiales. No emitir juicios o veredictos. Miren, hay una cosa que es fundamental. Cuando emitimos juicios, cuando criticamos, cuando estamos señalando a los otros, las suprarrenales nuestras, esas glándulas que están encima del riñón, empiezan a producir, ojo, cortisol. Y el cortisol es una hormona potentísima del estrés, pero que además, como lo veíamos con la doctora Camila recientemente en una de nuestras charlas, empieza a producir un efecto inflamatorio en el cuerpo, y que casi podemos decir que todas las enfermedades actuales tienen que ver con procesos inflamatorios. Hasta la depresión puede tener que ver con procesos inflamatorios. Una alteración en la flora bacteriana puede llevarnos a una depresión, quien creyera, por el factor inflamatorio que hace que se produzca más cortisol, y eso desgaste lo que nosotros conocemos como la energía de reserva, o la energía ancestral, o la energía reticular, que es tan importante y que parte de ahí, de ese elemento agua, en la visión energética de los chinos. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque a veces tratamos de imponer en lugar de discutir y someter a ciertas opiniones las cosas que podamos llevar a cabo en un momento determinado. Cuando yo digo tú tienes que hacer esto, ese tú tienes ya genera una especie de resistencia en el otro, porque el subconsciente y el ego se defienden. Entonces, ¿qué está ocurriendo?
que allí lo que nosotros podríamos hacer en un momento como estos es, ¿y qué tal si tú? ¿Y cómo te parece si? Y me encantaría conocer tu opinión y dejar entonces la posibilidad de que el otro también opine y empiece a hacer cosas bonitas. Dice por aquí Vicky Rodríguez, ahora que la tecnología nos está alejando, tenemos es que acercarnos. Tienes toda la razón. Yo por eso trato de patrocinar tanto eso que tú estás llamando el face to face, el encuentro personal, me parece fundamentalísimo. Por cierto, también de una vez para que se vayan preparando, el 26 de abril en Gualanday, en el sector de Llano Grande, para quienes están acá en Medellín o sus alrededores, hacemos una charla que vamos a compartir con ustedes que se va a llamar Los 7 Códigos de la Energía como preámbulo al lanzamiento del curso del que ya les he hablado en algunas oportunidades. Ténganlo en cuenta porque si se inscriben, y eso lo pueden hacer también de manera gratuita a través de, por ahora les dejo el teléfono de mi consultorio y lo pueden hacer con mi asistente Melissa, 310-654-4010 para quienes tengan la posibilidad, miércoles 26 de abril, día de la secretaria, y pueden inscribirse allí en este teléfono para asistir a esa charla, como les digo, en Llano Grande a las 5:30 de la tarde. Les recuerdo una vez más que este jueves 20 vamos a hacer esa charla que les anuncié al principio. Es abierta para todos, esa sí será virtual, y el evento que vamos a realizar ese 20 de abril a las 7 de la noche con la gente de Soul se llama Recupera tu energía, conecta con tu poder. Miren todas estas invitaciones y por eso les digo yo, aprovechemos estas oportunidades porque a lo mejor eso les puede realmente mejorar muchísimo su encuentro. Aquí de una vez respondo esa pregunta. ¿Y para cuándo en el edificio de su consultorio? En Square vamos a reanudar las charlas el miércoles, yo no recuerdo si es 3 o 2 de mayo, si alguien me ayuda allí fijándose en el calendario. En todo caso, miércoles a las 6:30 tendremos una nueva charla también presencial, entrada gratuita, 6:30 de la tarde, así que vayan agendándose. Miren que hay muchísimas cosas que van resultando y desde ya las invitaciones. Bueno, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque a veces dejamos de ser los líderes natos que somos y realmente el líder tiene que empezar por mostrar un ejemplo de vida, un ejemplo en el que otros tomen como su mentor a ese que está mostrando a través de sus acciones, a través de lo que ha sido su propia historia, lo que verdaderamente vale la pena. Y por eso generalmente nosotros buscamos similitud de intereses. Gracias, Carlos Armando, que estás por acá, nos dice sí, miércoles 3 de mayo, 6:30 de la tarde, edificio Square, se inscriben, ya lo dije, 310-654-4010, ya les daré el título de la charla y lo pondremos a lo mejor juntos. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque entonces ese líder tiene y debe entender que es auténtico y que no es bueno estar generando copias. Cuando decimos somos auténticos, no queremos parecernos a nadie. Es válido tener mentores, es válido tener gente que nos lleve y que nos permita acercarnos a muchas cosas, pero no pretendiendo ser esos otros seres, porque cada uno de nosotros vino a poner su impronta, su sello propio, y por eso vale la pena. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque se nos olvida sonreír. Y a veces en una sonrisa estamos abriendo muchas puertas. Esta curva que se hace en un momento jamás va a encontrar una mirada de enojo. Generalmente contagia y las neuronas en espejo se empiezan a encontrar con eso. Pero además cuando sonreímos decidimos ya no ser más víctimas. Hoy estaba escuchando una historia también dramática, alguien que tiene un familiar muy enfermo súbitamente y empieza el drama porque es una persona que ya no va a poder vivir sola y que por supuesto necesita la compañía de otros, pero muchas veces lo que pasa es que asumimos como propios unas responsabilidades que no nos corresponden y a veces tenemos que renunciar a esos, tenemos que ser solidarios, altruistas, por supuesto ser compasivos, pero no cargar lo que no nos corresponde porque finalmente no podemos ser redentores del universo entero. Entonces eso sí que es bien importante. David, yo creo que muchas veces mucho de lo que nos pasa realmente
puede ser lo mejor que nos puede pasar si nosotros asumimos la posición correcta del observador. Todo finalmente tiene un sentido y cuando tú cambias la posición de víctima por la del aprendiz, entonces vas a darte cuenta realmente vale la pena seguir avanzando. Realmente, como lo está diciendo aquí Alexa, hoy me dije, solo por hoy voy a sonreír sin tener razón y mi idea fue maravilloso. Qué bueno, es que esto lo tenemos que constatar todos los días y es tan fácil sonreír, es tan sencillo sonreír. Si nos levantamos con una sonrisa ya el día cambia y en verdad nos invita a socializar. Recuerden que una sonrisa inmediatamente nos invita a conectarnos con el otro y esas conexiones, esa socialización empieza a liberar oxitocina a nivel cerebral, empieza a mejorar también nuestro territorio y nuestro anclaje. Hoy nuevamente tenía una historia de una paciente que me consulta de manera virtual desde Estados Unidos. Es una mujer que se fue desde muy temprano a vivir a Cuba y eso significa que hay un primer movimiento, acuérdense, ese primer golpe donde ella se sensibiliza con el cambio de territorio y se va a Cuba unos años y después termina viviendo creo que en Georgia, si no estoy mal, en Estados Unidos. Y obviamente este cambio de territorio hace que las cosas empiecen a cambiar para ella también porque toca su energía de reserva. Cuando se toca la energía de reserva, la energía del riñón y de la suprarrenal, que es el elemento agua, entonces no hay agua que apague o module al fuego y el fuego se sube y al subirse el fuego inmediatamente toca lo más superior que tenemos en nuestro cuerpo, que es la cabeza, pero en ese paso pasa por el estrés del territorio a conectarse con esta zona posterior del cuello donde está una cosa que se llama la sustancia reticular activante, que es la responsable de activar el sueño reparador. Pues imagínense cuál sería el motivo de consulta de esta mujer. Lleva un problema de insomnio de varios años de evolución, precisamente porque no entendía. Cuando hicimos el esquemita, que los invito a que lo revisen, hay una serie en YouTube que se llama Serie Los 5 Elementos en el canal nuestro de YouTube, Alejandro Posada Beut. Y miren allí porque esa serie de los 5 elementos es tremendamente ilustrativa y les puede llevar a entender muy bien lo que está ocurriendo. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque dejamos de servir y de ayudar y a veces confundimos también el servicio con ser serviles y eso es otra cosa que es mal entendida. Ojo a esto, el servicio es una oportunidad maravillosa para volver a ser nosotros, el vicio de ser, como lo hemos dicho, pero sin que nos convirtamos en gente servil. Muchas veces nosotros nos tenemos que reconocer vulnerables y como les decía, vale la pena levantar la mano en ese momento, pero si podemos servir a alguien que nos levanta la mano, pues maravilloso, porque eso se convierte en ecos de ecos y finalmente nos vamos a encontrar. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque dejamos de contar historias. Miren, hemos aguantado aquí este rato, ya llevamos creo que 45 minutos contando historias, pero lo bonito de esto es que esas historias enganchan. Cuando en verdad nos contamos historia, realmente nosotros empezamos a darnos cuenta de que eso que nos pasa muchas veces no estaba predestinado. Por eso hablábamos ahorita más de la importancia de destinar, de ese gerundio que le pusimos al verbo destinando, es decir, de construir nosotros mismos nuestro futuro, nuestro destino, y por eso somos nosotros los responsables. En verdad vamos escogiendo, a veces consciente o inconscientemente, pero verdaderamente necesitamos poner de nosotros para darnos cuenta de que en nosotros está mucha parte de lo que está allí. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque nos olvidamos de lo que me decía mi tía cuando era pequeño y miren, se me grabó hasta estas alturas, y ella decía, hay que repetir 3 palabras importantes: perdón, gracias y por favor. Cuando dejamos de entender esto, realmente nosotros nos damos cuenta de que podemos, digamos que aportarle a la vida de muchas otras formas. Entonces, perdón, gracias y por favor se deben convertir en palabras mágicas que tenemos que utilizar. Así me la vendió mi tía a mí. Ella decía, te voy a vender 3 palabras mágicas y vas a ver lo importante que son y no sé qué. Y entonces yo en mi niñez decía, wow, es magia. Y yo, como yo quería ser magio, entonces se me quedaron grabadas esas palabras. Muchas veces en las historias nos damos cuenta de que hace rato nos desvinculamos con otras personas, y también es el momento de reconocer que muchas veces nos pasa lo que nos pasa
porque estamos en contacto con gente que no es la nuestra y que ya no está resonando con nosotros. Llega un momento en que tenemos que tomar decisiones. Si esa persona está siendo tóxica para ti, vete, que hay muchas personas esperándote. Alguna vez en la consulta alguien me decía, mira, yo estaba súper aferrada a mi novia, pero era un aferramiento tóxico, no nos podíamos casi que ni ver, a pesar de que supuestamente nos amábamos, pero siempre terminábamos en discusiones hasta que un día yo ya no aguanté más y la dejé y no te imaginas, mi vida se compuso por completo, todas las oportunidades se me empezaron a abrir, empecé a recuperar mi salud, empecé a relacionarme mucho más con mucha gente, empecé a brillar en mi profesión, empecé a ser realmente productiva en lo que yo quería en todas mis áreas y me di cuenta que en verdad existen personas vitamina, pero también existen personas vampiro. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque muchas veces dejamos de visualizar y de crear imágenes. Por supuesto, sigamos creando imágenes. Gracias, Jenny, por tu saludo desde Puerto Rico. Me encanta Puerto Rico. Mira, es que son historias. En Puerto Rico también he tenido la oportunidad de estar dictando seminarios y yo recuerdo que había un colega que al final de una jornada me dice, oye, ¿por qué no te vas conmigo y vamos a conocer un poco de esta isla que es maravillosa y yo te invito y luego entonces te voy a pedir un favor que si puedes tú ver mi consultorio para que me digas qué debo hacer? Ellos es muy especial porque pronuncian la R como una L y entonces me decía, y entonces yo te debo a conocer mi consultorio y después el hijo de doña Carmen te lleva a pasear. Y eso me encantó esa manera de expresarse, me encanta porque tengo recuerdos muy gratos de Puerto Rico y de su gente súper especial. Me encantaría volver y algún día estaré por allá de nuevo, Jenny. Claro que sí, muchas gracias por tu invitación. Bueno, ¿y por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque muchas veces no tenemos conciencia y paciencia para soportar lo que estamos viviendo. Vale la pena que cada uno de nosotros realmente empiece a desarrollar su conciencia y renuncie a su reputación en muchas cosas, porque muchas veces dejamos de hacer lo que nos corresponde por cuidar una falsa reputación. En verdad, cada uno de nosotros debería empezar a aportar muchísimo de esto para seguir avanzando y ayudarle a avanzar a muchos más. Bueno, yo me fui entusiasmando, me estaba alargando en este live, pero qué rico que podamos compartir, insisto, estas experiencias. Por favor, compartan este video. Yo sé que hay gente que está esperando esta información, hay gente que necesita escuchar estas historias para darse cuenta de que no está sola y así seguimos creciendo en estas redes, seguimos creando semillas de conciencia como fue nuestro sueño desde los primeros días de pandemia en las que nos metimos en este paseo de compartir todo esto que hemos compartido y ya yo me quedo aterrado en YouTube, ya hay cerca, creo, como de 600 videos, qué barbaridad. Eso es una cosa tremendamente grande y lo mismo aquí en Instagram TV, así que les invito realmente a que empiecen ustedes a ser multiplicadores y quienes entraron hoy por primera vez, qué rico que la compartan, qué bueno que otros más reciban esos beneficios y que de corazón en verdad nos volvamos a encontrar, porque si soñamos con una patria grande, con un país hermoso, con un mundo más agradable, con un futuro en esta tierra prometida, realmente somos nosotros también responsables de compartir cosas buenas, que no siempre estemos compartiendo las cosas que hicieron o no los políticos, que no siempre estemos compartiendo el drama y la noticia tóxica, sino que también compartamos estas cosas maravillosas que están ahí a nuestra disposición. Bueno, a todos un abrazo gigante. Recuerden, váyanse preparando. Un momentico, otra invitación súper especial. Este jueves vamos a tener una invitada de lujo, Mabel Quintero. Tal vez algunos de ustedes la conocen. Ella se mueve mucho en el mundo de la propiedad raíz y más de uno se estará preguntando, bueno, pero ¿y qué nos va a hablar alguien que tenga que ver con ese tema? Y es gente que le ayuda a otros a conseguir su casita y a darse cuenta cómo gestionar su préstamo y todas esas cosas. Posiblemente de todo vamos a hablar menos de eso, pero sí de muchas historias de vida que hay detrás de lo que Mabel ha desarrollado en sus procesos. Así que el jueves 6:30 de la tarde nos volvemos a encontrar por aquí. Tenemos muchas invitaciones. Jueves a las 6:30 con Mabel Quintero. La semana entrante los lives acostumbrados, pero el jueves 20 vamos a tener el encuentro con Soul. Ya les dije, en las historias, aquí en el Instagram está el enlace para que ojalá ahorita mismo se inscriban, porque va a ser un evento virtual
que vamos a realizar para ustedes completamente gratuito. Recuerden el título del evento: Recupera tu energía, conecta con tu poder. Ya casi que el título es tremendamente sugestivo, aprovechen esas oportunidades. Y bueno, ya no les voy a repetir todas las demás invitaciones, tal vez sí, el 26 de abril en Llano Grande, donde vamos a estar hablando de los 7 códigos de la energía. Bueno, ese es un poder sin límites y tenemos que conectar con todo eso. Chao, chao a todos, un abrazo gigante, gracias por haber estado, insisto, compartan y sean multiplicadores porque esto nos pertenece a todos, esto no es para mí, esto es para ustedes. Chao, chao.